Corona no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España... español, o un puñado de español que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo... Fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores, ¡viva la República! Compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast de análisis y debate que se realiza en colaboración con El Independiente. Seguimos hoy con nuestra serie de Cuándo se jodió España, en el que analizaremos la transición española, es decir, el paso de los más de 35 años de dictadura franquista a una democracia funcional en tiempo récord. Pero antes os recordamos que os podéis suscribir al podcast en las grandes plataformas especializadas como iVoox, Apple Podcasts o Spotify, y ya nos podéis oír también en YouTube, para que no os perdáis ningún programa. Hoy estamos encantados de analizar el periodo de la transición con una de las personas que mejor lo contó en directo. Se trata de Victoria Prego, una periodista que accedió al mundo de la comunicación de la mano de cabeceras históricas como El Alcázar o Informaciones. Ya en 1974 da el salto a Televisión Española, donde presentó informativos, programas de entrevistas, de debates y ejerció como corresponsal en Londres. Para la cadena pública dirigió la serie documental llamada La Transición, que podéis ver en la web de RTV y que narra con detalle todo ese periodo histórico. En su más de medio siglo de carrera profesional ha pasado por casi todos los grandes medios de comunicación españoles y actualmente es adjunta al director de El Independiente. Victoria, es un honor. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchas gracias. También en el programa, el director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias. Muy buenas. Hola, buenas. Y el asesor político y periodista Álvaro Petit. Bienvenido de nuevo, Álvaro. Muchas gracias. Les habla Javier Collado, periodista y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Comencemos. Si tienes el deseo de borrar las huellas del rencor, si quieres afirmar tu voluntad, decidiendo tu destino con la fuerza de tu voz. Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Durante la última década han arreciado las críticas al régimen del 78 en alusión al año en el que los españoles aprobaron en referéndum la Constitución que aún hoy rige nuestra vida política. Tanto desde la izquierda como desde la derecha, nuestra vida política está condicionada por partidos que cuestionan la legitimidad misma del proceso que condujo a la incorporación de España a las democracias avanzadas, o, cuando menos, de elementos centrales de la forma de Estado recogida en la Constitución, como por ejemplo la descentralización autonómica o la monarquía. Todo ello enmarcado en una transición que por su rapidez y bajo nivel de violencia se ha convertido en ejemplo a seguir por los países que dejan atrás una dictadura. Pero, para empezar, Victoria, ¿hasta dónde consideras tú que llega la transición? Generalmente se suele marcar como inicio la muerte de Franco, pero en la serie documental que hiciste para Televisión Española te remontabas bastante más para explicar todas las causas y el ambiente de ese último periodo del franquismo. Vamos a ver. En el más puro sentido histórico, la transición comienza cuando muere Franco y termina cuando España es una democracia, que todavía no lo era, pero lo era realmente, de hecho, con las elecciones del junio del 77. Pero la verdad es que las cosas no son así, no cambian de un día para otro. La transición se produce, en mi opinión, cuando matan a Carrero, cuando asesinan a Carrero Blanco, y en ese momento el régimen comprende que el futuro está a las puertas de la historia y, por lo tanto, que tienen que prepararse para controlar ese futuro. Y ahí ya se produce una guerra abierta entre los reformistas del régimen y los ortodoxos, lo que se llamaba entonces el búnker. Entonces, esa batalla la gana el búnker, pero al final resulta que está el rey, y el rey es el que
de acuerdo con Torcuato Fernández Miranda, que fue su profesor político, su mentor y el autor de la ley para la reforma política, el rey fuerza a la vida política española hacia la democracia. Y el rey corre muchísimos riesgos desde el punto de vista de su estabilidad y de la pervivencia de la corona. Pero es el rey el que conduce al país hacia la democracia, porque, entre otras cosas, es el rey el que designa a Adolfo Suárez, que era un perfecto desconocido, que era del movimiento, había sido secretario general del movimiento y era un político de segunda o tercera categoría, la verdad, en el momento en que fue designado. Por eso lo reciben tan mal al presidente y a su gobierno, las fuerzas políticas, salvo Carrillo. Carrillo dice, este señor puede llevar al país a la democracia. A Adolfo Suárez estoy hablando. De manera que el rey es fundamental en este aspecto. ¿Y cuáles son los elementos clave de la transición para ti, los que conformaron todo ese periodo histórico que llamamos transición? El elemento clave es el recuerdo de la guerra. Es decir, había una general convicción de que la guerra nunca más. Esta es fundamental para comprender cómo es posible que desde posiciones muy distintas dentro del régimen y fuera del régimen se pudiera llegar a esta conclusión y a este acercamiento. Y es la memoria de la guerra. Aquí no había un solo español, ni uno solo, que pensara que se podía repetir, o sea, que era deseable repetir una guerra civil. Y este fue el argumento que se aplicó a los procuradores franquistas cuando votaron la ley para la reforma política, de un régimen que ha nacido de una guerra civil no puede cerrarse con otra guerra civil. Entonces, la guerra fue fundamental. Y eso movió, en mi opinión, a todas las partes para llegar a un punto de encuentro que fue la Constitución al final. Es decir, al final la Constitución se vota por todos los partidos presentes en el arco parlamentario, menos el PNV, que se ausentó, pero que había estado a punto de votarla. Por lo tanto, la Constitución es la manifestación más clara del consenso que se había alcanzado unos años antes. Victoria, has mencionado el recuerdo de la guerra y el miedo. Y yo quería abundar un poco en ese contexto porque a veces tendemos a, igual que ahora mismo hay un sector de la vida de la opinión pública española que rechaza la transición. Que no saben nada. Pero yo me pregunto, y mira, es otra pregunta, si no corremos también el riesgo de otro sector de la opinión que está generando una especie de leyenda rosa, en el sentido de que aquello fue todo muy bonito y había unicornios por las calles y todo el mundo se puso de acuerdo y cantaban la Kumbaya. Pero tú has mencionado el recuerdo de la guerra, el elemento del miedo. Más que miedo, era una determinación. Sí, de evitar otro baño de sangre. Y yo te quería preguntar acerca del terrorismo, acerca de la violencia. La transición es un periodo... Muy violentísimo. Exacto, y se nos olvida. No se nos olvida. Vamos a ver. Para empezar, la transición fue pacífica, pero no sin muertos. Ojito. O sea, hubo muchos muertos. Bueno, muchos, suficientes para eso. Pero desde luego estaba además el terrorismo del Grapo, el terrorismo de ETA, el terrorismo de los guerrilleros de Cristo Rey, o sea, de la ultraderecha, de manera que no fue un periodo de flores y unicornios, no. Fue un periodo muy esforzado. En mi opinión fue una hazaña política, pero que tenía un
unas derivadas de muerte tremendas, que fue precisamente lo que se intentaba evitar, que eso derivara en un enfrentamiento político. Y en esto, además lo han mencionado también de pasada, yo creo que podemos ahora ir yendo punto por punto por distintos elementos que tú ya has mencionado, pero tú has hecho el matiz de los nacionalistas, el principal grupo terrorista, el que supone una amenaza incluso existencial para la supervivencia si no de España, como desde luego sí del proceso democrático y de democratización, es ETA. Y tú has mencionado cómo los nacionalistas, el PNV, están pero no están, se nos esconden detrás de una cortina para que no se les vea. Entonces yo quería que nos explicaras con un poquito más de detalle cuál es el papel, porque además ahora han vuelto, el fenómeno de los nacionalismos periféricos ha vuelto y está sometiendo al conjunto de España a mucha tensión. Entonces yo quería que nos hicieras un poco de reflexión acerca de cuál es el papel, sobre todo del PNV, porque entonces el papel de difícil le tocó al PNV, o lo eligió el PNV, y cuáles las principales acciones que emprende el terrorismo y que todavía hemos heredado, que todavía estamos viviendo bajo las consecuencias de cómo gestionamos la cuestión nacionalista que ha hecho terrorismo, que decir nacionalismo, durante la transición. Vamos a ver, los nacionalistas, para empezar, el PNV estuvo a puntito de votar la Constitución, ¿eh? Es decir, que de hecho se encargó champán porque todos los grupos parlamentarios habían decidido votar que sí. Y eso era un éxito extraordinario. Era la primera Constitución española de la historia española que se votaba por consenso, que no era una Constitución que un grupo imponía al otro, que el grupo en el poder imponía al otro. Acordaros de la Constitución del 68, de 1868, que decía trágala, 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 perro. Que era una canción que era así, trágala la Constitución, trágala, perro, a los conservadores. Bueno, en definitiva, el PNV estaba dispuesto a votar la Constitución, pero desde Bilbao se decidió que no se votaba. O sea, se echaron para atrás y por eso se negoció hasta el último instante la disposición transitoria primera, que es lo de, creo que es la primera, que ampara y respeta los derechos históricos. Bueno, pues sobre eso hubo muchísima discusión y tal. Bueno, en definitiva, el PNV no votó la Constitución, se ausentaron, pero los demás sí. ¿Qué pasó con el PNV? Que el PNV gobernó prácticamente siempre en el País Vasco, pero siempre tuvo una relación con el terrorismo de ETA. Porque esto de que unos agitan el árbol y otros recogen las nueces, era cierto. Eso lo dijo Arzallus a los dirigentes de ETA. Que el Partido Nacionalista Vasco es un partido conservador, pero democrático, no cabe duda, pero que tiene un fondo oscuro y negro de relación con el terrorismo, no hay ninguna duda, porque además han pactado muchos acuerdos con el terrorismo cuando estaba en acción. Y por lo que se refiere al terrorismo catalán, que fue el autor de que en España, de que la Constitución española se distinguiera entre regiones y nacionalidades, que ya sabéis que está en la Constitución, regiones y nacionalidades. Eso fue una insistencia de Miguel Roca, que era ponente constitucional. Eso dijo Fraga en su momento, cuando estaban todavía en ponencia, dijo Fraga, eso va a abrir la puerta a una destrucción de la Constitución. Va a abrir la puerta a la disolución de la unidad de España. Lo dijo Fraga, pero como en aras del consenso se votó así, la distinción entre nacionalidades y regiones. Y lo que pasó fue que la izquierda, en mi opinión, suscribió todos los planteamientos nacionalistas en el sentido de que el País Vasco y en Cataluña, acordaros que se decía, bueno, no os acordaréis porque sois jóvenes, pero
libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Era una demostración de la izquierda en general. ¿Qué pasó? Que el Partido Nacionalista Vasco, pero sobre todo, como se ha podido ver, el Convergencia y Unión han acabado planteando la independencia. Como dijo Tarradellas, porque Tarradellas lo dijo, dijo esto va hacia la confrontación. Y es así. O sea, yo creo que los nacionalistas, especialmente los nacionalistas catalanes, porque los vascos nunca han llegado a esto, salvo el plan Ibarretxe, que fue derrotado en el Congreso, y a continuación se acabó en la historia, los nacionalistas catalanes han, como me dijo una vez Gregorio Peces Barba, me dijo, oye, ¿tú no crees, así muy bajito, que habría que hablar de traición? Entonces, el nacionalismo catalán se ha portado de una manera muy desleal con respecto al consenso que se consiguió en la Constitución. Pero bueno, esto ya es historia muy contemporánea. Los dos nacionalismos estaban dispuestos en ese momento a votar la Constitución. De hecho, el Convergencia y Unión la votó con todos los pronunciamientos y el Partido Nacionalista Vasco no se salió de la Constitución en ningún momento. Ahora también hemos recuperado críticas desde la derecha en las que se critica el Estado autonómico, se quiere desmantelar el Estado autonómico. Entonces, por situar a nuestros oyentes, especialmente los más jóvenes, tal y como yo lo entiendo, y corrígeme si lo he entendido mal o si lo entiendo mal, hay dos pilares de cómo se conforma el Estado autonómico. Primero, el café para todos, es decir, no nos limitamos a Cataluña y País Vasco y a lo mejor Andalucía, sino que un montón de comunidades autónomas, todas con mucha autonomía, como su propio nombre indica. Y segundo, dejar el proceso abierto, de tal forma que evitamos el conflicto, porque como no sabemos cuál va a ser el punto final, pues se queda en el aire. Entonces, primera pregunta, si a ti esto te parece que esta percepción es correcta. Y segundo, tú que estabas allí, ¿cómo se podría haber hecho mejor? ¿Qué tendrían los padres fundadores, o como lo quieras llamar, qué tendrían que haber hecho? ¿Cuál era la alternativa? Pues mira, yo creo que es que no había alternativa. No había alternativa porque en la izquierda, fundamentalmente, pero también en la derecha, los estatutos de autonomía del País Vasco, de Cataluña y de Galicia, estaban a la memoria de la República, de la Segunda República. El Estatuto de Galicia no se llegó a aprobar, pero estaba allí. Eso estaba dentro de la noción de que la democracia española no era posible sin estos estatutos de autonomía. Sin los tres, nada de café para todos. Eso fue posterior. Eso hubiera posibilitado una especie de diferencia de clase. Las de primera, que es el artículo 151 de la Constitución, y los de segunda, que es el 143. Pero ¿qué pasó? Que Andalucía se plantó y dijo, de ninguna manera, yo no estoy dispuesto, o no estamos dispuestos a entrar en la clase de tropa, por decir de alguna manera. Y a partir de ahí, esa barrera se derrumbó. Cuando Andalucía vota en referéndum, bueno, esto es una cosa muy compleja y ya no la cuento, pero en el momento en que Andalucía derriba la barrera, ya está, se acabó. Entonces, cada autonomía ha ido progresivamente avanzando, hasta que llegamos a esta situación de este momento, que no es posible modificar. Sencillamente, no es posible modificar, porque las autonomías han elaborado o han producido un sentimiento de identidad que nunca había existido de esta manera tan intensa
pero que la tienen todas. O sea, Castilla y León, Extremadura, Canarias, todos tienen un sentimiento de identidad profundo. Por lo tanto, eso es muy complicado de revertir. Por lo tanto, otra cosa es que las cesiones del Estado, las transferencias del Estado, se hayan hecho, en mi opinión, en exceso. Por ejemplo, en las transferencias en sanidad y en educación tendrían que haber tenido un núcleo central que pudiera controlar todos los aspectos de cada una de esas especialidades. Pero me temo que en este momento no es posible. Aunque yo creo que la educación es un drama, se enseña lo que cada uno quiere y ya se ha visto cómo es, ¿no? Pero Victoria, y un poco por abundar en esto, y además a mí me interesa mucho tu opinión de la actualidad, precisamente, porque tú tienes una trayectoria. Y volviendo a la misma pregunta, porque yo soy un gran defensor de la transición y soy un gran defensor del sistema que nos damos. Y me ponen tan nerviosos las críticas de los nacionalistas o de la extrema izquierda como las de la extrema derecha. Y yo interpreto lo que tú dices como, vamos a ver, es un sistema lógicamente imperfecto, como todos los sistemas políticos del mundo. Todos son imperfectos. Y lo que yo extraigo de tu opinión es, bueno, pues, por ejemplo, en sanidad, pues, hombre, habría que establecer un mecanismo de solidaridad mutua para si tú te rompes una pierna en Madrid, que la ambulancia te lleva a Andalucía, por ejemplo. O en educación, establecer unos mínimos comunes para todo el territorio nacional. Pero eso son mejoras. Eso no es desmantelar el sistema. Mejoras imprescindibles si queremos que el país tire para adelante. Pero el Estado autonómico está aquí para quedarse. O sea, de esto no cabe ninguna duda. Y todo el que piense que esto es Francia se equivoca plenamente. Victoria, dices, está para quedarse. Y yo tengo la sensación de que lo dices con un poco de resignación. En realidad, la pregunta que te quería hacer. No, de resignación no. Yo creo que está para quedarse y que me parece bien. O sea, yo soy de partidaria del Estado de las Autonomías, que además está diseñado malamente en la Constitución, porque entonces no existían las autonomías. Las autonomías se aprobaron, se produjeron después de la Constitución. Pero no, yo soy muy partidaria del Estado autonómico, ma non troppo. Quiero recoger un poco lo que estaba comentando Victoria también, ¿no? Sobre la Constitución y cómo, en realidad, cuando uno estudia la época, cuando uno ve la época, pocas alternativas había, ¿no? Y decías tú, David, las críticas desde la derecha, por ejemplo, al sistema autonómico, como por ejemplo a la preponderancia que estaba comentando ahora Victoria, que se le da a los nacionalismos históricos en la propia Constitución y cómo, bueno, el resto se va conformando ya en otros plazos. Pero hay otras muchas críticas que se hace al régimen, tanto desde la izquierda como desde la derecha, al régimen del 78, ¿no? Que han acuñado este término de alguna forma para criticarlo desde la idea del régimen franquista, ¿no? En esa contraposición, ¿no? Y hay otros muchos elementos que se forjan durante la transición, algunos en la Constitución, otros no, como puede ser el sistema electoral, la aplicación de la ley D'Hondt, el tema de tener un sistema bicameral con un Senado, ¿no? Que actualmente se critica mucho, pero no sé si coincidirás conmigo, Victoria, en que las cosas que podemos achacar negativas, por ejemplo, ahora al Senado, ¿no? Esta propuesta de Ciudadanos desde hace ya años de que hay que eliminar o reformular el Senado al menos, en realidad, o lo que comentabas tú de las cesiones de autonomía, el problema no está en la Constitución, el problema está en cómo la práctica política de las últimas 4 décadas ha abusado de la Constitución, ha abusado de la idea original de los padres constitucionales. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Estoy de acuerdo con eso. Hombre, yo creo que el Senado debería ser una Cámara territorial, pero para que sea una Cámara territorial, los presidentes autonómicos tendrían que querer ir. Claro, cosa que no sucede en el catalán ni en el vasco. Es decir, es que no quieren ir. Ese es el problema. Es que han derivado en el independentismo, en el caso de Cataluña, y en el independentismo frustrado, en el caso del País Vasco, y sobre todo una sensación de elitismo por parte del País Vasco que no se corresponde con la realidad. Por lo tanto,
Estas son nuestras cojeras. Estamos cojos, pero yo creo que la culpa no es de la Constitución, es de que efectivamente de la interpretación o del abuso que se ha hecho de determinados asuntos dentro de la Constitución. Pero vamos, insisto, el Estado autonómico, yo soy partidaria, porque, y sobre todo, que es que no hay remisión posible, ¿eh? O sea, esto que quede claro. España será un Estado autonómico siempre, a partir del 78. Y porque, por ejemplo, mencionaba yo también ahora la aplicación de la ley D'Hondt, ¿no? En el sistema electoral. Bueno, claro, cada vez que hay elecciones tenemos luego ríos en Twitter de gente calculando, ¿no? Y si fuéramos a circunscripción única, ¿qué partido habría subido más? ¿Qué partido habría...? Y al final lo que no se tiene en cuenta es por qué se aplica ese sistema, habiendo muchos sistemas de cómputo electoral, ¿no? Y precisamente que intentaba favorecer un sistema de bipartidismo imperfecto o al menos evitar un caso a la italiana, que al final eso es lo que hemos acabado derivando prácticamente, ¿no? Sin algo tan exagerado como el Parlamento italiano, pero desde luego vamos en ese camino con cada vez más partidos en el Parlamento, ¿no? Sí, yo soy partidaria de reformar la ley electoral, ¿eh? Lo que pasa es que para reformar la ley electoral se tendrían que poner de acuerdo, por ejemplo, los dos grandes partidos, cosa que jamás va a suceder. Por lo tanto, yo creo que la ley electoral va a estar vigente, esta ley electoral, vigente durante mucho tiempo. Fue en el 78 una, en el 83 me parece, o en el 83 me parece se modificó. Yo no me gusta mucho, yo preferiría un sistema como el alemán, bueno, que es más complicado, pero bueno, que es igual. La ley electoral necesita un consenso extraordinario y no se produce. Y ahora resulta que aparecen los partidos provincialistas. Teruel existe, Jaén ya, Cádiz qué bonita eres, en fin, Soria ahora mismo, tal. Y eso es un peligro, porque es una reivindicación tan local que al final consiste en que el partido en el gobierno o que aspira a gobernar tiene que empezar a conceder tales cantidad de privilegios o de reclamaciones, me da lo mismo. Y al final el programa electoral se diluye porque se atomiza. Victoria, tú has mencionado a Fernández Miranda. No sé si nos podrías hacer, o le podrías hacer a la audiencia, una pequeña semblanza de Fernández Miranda y del papel que juega en la transición. Y él tiene esta frase de la ley a la ley. ¿Cómo vamos a hacer una transición y no una revolución, como hacen, por ejemplo, los portugueses? Claro, ahora, 40 años después, a toro pasado, de nuevo tenemos estas críticas de no, es que todo el régimen carece de legitimidad precisamente porque se hace de la ley a la ley, porque no hay un rechazo del franquismo, pues porque los opresores no van a la cárcel y porque no hacemos una especie de... Los oyentes no te ven, pero se ríe Victoria. Entonces me preguntaba si podrías contestar a esta crítica, de decir, no, mire, es que de la ley a la ley se hace precisamente para preservar la estabilidad y evitar las consecuencias de una revolución. Torcuato Fernández Miranda fue el profesor de Derecho Político del príncipe de España, entonces príncipe, ahora luego fue rey. Lo que dijo fue, la ley os obliga, pero no os ata. Esto fue fundamental, que consiste en como luego elaboró la ley para la reforma política, de la ley a la ley a través de la ley. Quiere decir que una ley tiene mecanismos de reforma a través del cual se puede hacer otra ley, que fue la ley para la reforma política, que abrió la puerta, nada más que abrir la puerta, nada más que eso, pero fue fundamental para llegar a la democracia. Eso fue la reforma. La ruptura consistía en demoler todo el edificio jurídico-político del franquismo y partiendo de cero con un gobierno de concentración,
construir un nuevo edificio jurídico-político. Eso hubiera dado una guerra civil, hubiera dado lugar a una guerra civil. Porque el franquismo, que ahora se supone que nadie era franquista en este país, el franquismo tenía muchísimos adeptos, pero muchísimos, inmensa mayoría, salvo la oposición democrática de izquierdas, que era fundamentalmente el Partido Comunista, porque el Partido Socialista en el año 77 eran, contando los del interior y los del exilio, 3.400 afiliados. O sea, nadie, literalmente. Por lo tanto, era el Partido Comunista. El Partido Comunista ya había decidido hace muchísimos años la reconciliación nacional. Es decir, y la ruptura solo se mantuvo durante un tiempo muy corto, porque comprendieron la oposición de izquierdas que era mejor, porque era mejor la transición hacia la reforma. Esto fue lo que pasó. Yo creo que la ruptura hubiera dado lugar a una guerra civil. Por eso me pareció muy inteligente por parte del Torcuato Fernández Miranda y de la clase política en general, porque de ahí fue de izquierdas a derechas, todos decidieron ir a la reforma. De hecho, Santiago Carrillo, en un molino de Guadalajara, les dijo al Comité Central: se acabó lo de la ruptura, se acabó la ruptura, vamos a entrar por la reforma. Y funcionó. Te preguntaba, David, por Fernández Miranda, y a raíz de lo que comentaba él antes también de la leyenda rosa, indudablemente todavía no hemos hablado de la figura icónica de la transición, ¿no? Que es Adolfo Suárez. A Suárez, desde hoy, pues tenemos los nombres de los aeropuertos, de las calles en media España, y esta figura, ¿no?, de gran estadista que se le pone hoy de alguna manera. Pero no hay que olvidar que Suárez estuvo cuestionado, comentabas tú al principio, Victoria, desde el mismo momento de su nombramiento, incluso antes de su nombramiento, porque nadie en la cúpula de ese franquismo que tenía que hacerse lo que se ha dado en llamar el harakiri, ¿no?, quería a una figura como Suárez, hasta incluso pues, las críticas constantes desde dentro y desde fuera que le llevan a su propia dimisión. No sé si nos puedes contar un poco cómo viviste tú desde dentro todas esas críticas y ese ambiente en el que se tuvo que manejar Suárez desde el momento en que es nombrado, con esas portadas de periódico diciendo vaya ocasión desaprovechada, ¿no?, por parte de la izquierda. ¡Qué error, qué inmenso error! Eso es. No recordaba las palabras exactas del titular. Pero ese señor, Ricardo de la Cierva, fue ministro después, Sí, es verdad. Y hay, quizá, antes de hablar de Suárez, hay un episodio que tiene que ver con Suárez que yo creo que es precioso, y tú viviste, Victoria, que es cómo Suárez es elegido presidente con el Consejo del Reino, la terna, cómo se organiza para que al rey le llegue en la terna la figura de Suárez. No sé si puedes, porque eso creo que es un episodio muy representativo de cómo fue en buena medida la transición, que fue también una gran labor de élites. Claro, vamos a ver, el Consejo del Reino, que había estado preparado por Torcuato Fernández Miranda desde el primer momento, esto es complicado. Vamos a ver, el rey no puede nombrar cuando es rey, cuando asume la jefatura del Estado, a dos cargos. Su situación política era tal que no estaba en condiciones de renovar a dos cargos. O elegía al presidente del gobierno o elegía al presidente de las Cortes. Por eso me hace gracia cuando dicen, no, había que haber hecho la revolución. ¿Pero qué dices? Pero si estaban todos, el franquismo estaba en el gobierno, en los centros de poder del Estado. ¿De qué me están hablando? Bueno, independientemente de eso. Entonces nombra al presidente del Consejo del Reino y de las Cortes, nada más que a este, que era Torcuato Fernández Miranda. Desde el momento en que Torcuato Fernández Miranda asume la presidencia de las Cortes,
reúne al Consejo del Reino cada 15 días, cosa que no pasaba antes. Antes se reunía cuando había que acompañar al que había nombrado Franco previamente para cualquier cargo y le acompañaban otros dos. Pero la reunión cada 15 días. Porque él tenía en la cabeza, aparte de cargarse a Carlos Arias Navarro, que era el presidente primero del primer gobierno de la monarquía, tenía en la cabeza a Adolfo Suárez, pero no podía reunir al Consejo del Reino para nombrar solamente a Adolfo Suárez porque eso hubiera sido una bomba. Por lo tanto, lo reunió durante 15 días regularmente, rutinariamente, hasta que consigue una terna que le requiere muchísimo trabajo de campo, en fin, movimientos difíciles, digamos, por no decir oscuros, movimientos difíciles en la que está, creo que era Silva Muñoz, el de López, ¿cómo se llamaba? López Bravo. López Bravo. Bueno, el caso es que en esa terna iba Adolfo Suárez, que nadie se dio cuenta de que era pues un tercero que estaba allí para tal. Suponían que iban a nombrar a Silva Muñoz. Esta era la idea. Un democristiano, tal. Y lo que pasó fue que nombraron a Adolfo Suárez con un episodio que Adolfo Suárez salió de su casa, que no había nadie de periodistas, nadie en su casa, nadie. En cambio, en la casa de Areza, en la casa de Fraga, estaba así de gente. Él se marchó a la Zarzuela después de pasar muchas horas esperando a que le dijeran algo, porque él pensaba que iba a ser nombrado presidente de gobierno, pero nadie le decía nada, de nada, de nada, de nada. Cuando llegó a la Zarzuela, vio pasar a Torcuato Fernández Miranda y no le dijo nada, absolutamente nada. Y dijo, bueno, pues esto es fatal, fatal, fatal. Y entonces entró a ver al rey pensando que le iba a explicar que no había podido ser y que iba a nombrar a Silva Muñoz. Y entonces le dijo, el rey estaba escondido detrás de una puerta, porque era joven, tenía 37 años, por lo tanto esas cosas ahora no pasan, pero pasaban. Y entonces le dijo, Adolfo, me tienes que hacer un favor. Y entonces dijo, que seas presidente de gobierno. Y el otro dijo, un taco tremendo, dijo, ya era hora. Total. Bueno, total, pero fue muy mal recibido Adolfo Suárez por todos los grupos, por los monárquicos, por los democristianos, por los reformistas del régimen, por todo, bueno, por supuesto, por los socialistas, menos por Santiago Carrillo, que publicó en Un Mundo Obrero, este señor puede llevarnos a la democracia. Pero quitando por Santiago Carrillo, los demás lo recibieron fatal. Y el gobierno que él nombró lo recibieron igual de mal. Son unos segundones de la política, no tienen ni idea, son como subsecretarios, bueno, de lo peor. Pero ese gobierno de subsecretarios consiguieron legalizar los partidos políticos, legalizar los sindicatos, aprobar la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación y legalizar el Partido Comunista. Pero que, sin embargo, dentro del propio gobierno también las críticas y las tensiones fueron constantes, sobre todo según fueron avanzando los años hasta llegar a la propia dimisión de Suárez, ¿no?, que comentábamos antes. Bueno, eso es distinto. El primer gobierno de Adolfo Suárez fue una piña. Funcionó magníficamente y sin ningún tipo de... Bueno, con los conflictos del ministro de Asuntos, el ministro de Defensa, que dimitió, bueno, eso es una historia larga, porque estaban ya los militares, ya estaban poniéndose nerviosos, sobre todo los militares franquistas, que eran todos
menos muy poquitos, porque todos ellos habían hecho la guerra con Franco. Es decir, es que insisto, es que el franquismo estaba en el poder, totalmente en el poder. Bueno, quitando esta dimisión de Díaz de Mendívil, Santiago Díaz de Mendívil, el gobierno de Adolfo Suárez fue una piña. Pero ¿qué pasó? Que cuando se convocaron las primeras elecciones, resulta que la oposición exigió, asombroso, que no se presentaran los ministros a las elecciones, que no se presentaran a las elecciones, cosa inaudita, y lo aceptaron. O sea, el gobierno de Suárez aceptó no presentarse a las elecciones, cosa que no se explica, porque era tal la delicadeza política que ejercían ellos que aceptaron que no sé cómo es posible que aceptaran no presentarse a las elecciones. Solo se presentó Leopoldo Calvo Sotelo. Había organizado la UCD, a la que había aterrizado Adolfo Suárez después de haber expulsado a Areilza de la presidencia del Partido Popular, y se convirtió aquello en la UCD. Pero, en definitiva, lo que pasó después fue que, primero, los miembros de UCD eran todos unas figuras, todas eran figuras. Y lo que pasó fue que pretendían distribuir el poder entre ellos. Es decir, hubo una reunión en la Casa de la Pradera, famosa Casa de la Pradera, en Manzanares el Real. Ahí se celebra una reunión en la que los varones del partido UCD le discuten a Adolfo Suárez, presidente del gobierno, si está en condiciones de seguir presidiendo el gobierno, en lugar de repartírselo ellos mismamente. Cosas inauditas, pero es así. Y independientemente de eso, lo que pasaba es que el grupo parlamentario de UCD era un, cachondeo. Era un cachondeo. Es decir, unos votaban mociones del PSOE, otros votaban mociones de Alianza Popular, todos ellos querían figurar, y simultáneamente a eso el Partido Socialista le estaba sometiendo a Adolfo Suárez a un pressing tremendo. De hecho, en el año 80 le planteó una moción de censura que el Partido Socialista no ganó, pero que evidenció que ahí había un partido de gobierno. O sea, y que había habido un líder, que era Felipe González, que estaba en condiciones de tomar el relevo de la UCD. Por lo tanto, entre que el partido suyo se desmoronaba totalmente, y en que el Partido Socialista le tenía completamente acogotado, Adolfo Suárez presentó la dimisión, pero no la presentó porque hubiera amenaza militar. Eso, clarísimo, porque Adolfo Suárez era un chulo y, por lo tanto, nunca jamás habría aceptado retirarse ante una amenaza militar. Yo recuerdo, me lo contó él, que cuando le dijo a Santiago Díaz de Mendívil, cuando dimitió, le dijo a Suárez: te recuerdo, presidente, que existe la posibilidad de un golpe de Estado. Y dijo: y yo te recuerdo a ti, general, que existe la pena de muerte. Así que era chulo. O sea, no sé. Por lo tanto, Adolfo Suárez no dimitió por el riesgo de un golpe de Estado. Dimitió porque su partido estaba destrozado, porque no le apoyaban en absoluto en su partido y porque el Partido Socialista lo había acogotado y, por lo tanto, se marchó. Bueno, ahí la cuestión también es ver, o sea, si UCD realmente fue alguna vez un partido. No lo fue. O un partido moderno. Fue una suma. Claro. Grandes políticas que hicieron un gran servicio a España, pero que se diluyó
en cuanto se entró en la normalidad. Fue una reunión de grandes figuras políticas. Claro, es que fue una acumulación. Es decir, la UCD fue una acumulación de figuras muy importantes, pero fue una acumulación, fue una suma de figuras, pero no fue un partido como tal, como se conoce un partido. Fue un partido muy útil para la transición, pero que al final murió de muerte natural. No había nada que hacer en ese campo. Por eso luego, pues ya, bueno, Alianza Popular y el Partido Popular ya retomaron otra senda, pero la UCD sirvió para lo que sirvió. Victoria, yo quería hacerte un poco la misma pregunta, pero ahora sobre la figura del rey. Ahora que hemos hablado un poquito de Suárez, porque a mí me llama la atención viéndolo desde ahora, cómo evidentemente a la monarquía y a Juan Carlos se le critica desde la izquierda como el heredero del régimen, pero desde la derecha también, porque se le percibe como un traidor al régimen. Entonces, tú lo has mencionado de pasada como aquello fue mucho más complicado de lo que la leyenda rosa nos puede llevar a concluir. Y quería que sumaras cuáles son los grandes momentos del rey, los momentos decisivos del rey, de una figura que está cuestionada. Era Juan Carlos el Breve, que es que se nos olvida. Juan Carlos el Breve lo llamaba Santiago Carrillo. El rey lo tuvo muy difícil, muy difícil, porque primero porque era un rey que se había saltado el orden dinástico, porque el titular de los derechos dinásticos era don Juan. Entonces, pero don Juan le mandó un recado en noviembre del 75 diciéndole que sepas que reconozco en ti al legítimo heredero de los derechos dinásticos y que cuando sea el momento ya lo haremos público. O sea que el rey entró a la jefatura del Estado, asumió la jefatura del Estado, sabiendo que su padre ya le había reconocido la legitimidad dinástica, que era muy importante para él. Eso se tradujo en mayo del 76 y se tradujo cuando don Juan dijo, España, majestad, todo por España, tal, no sé cuánto, tal. De manera que el rey tenía esto. Luego, tenía muchas dificultades para ser aceptado por el franquismo, porque los franquistas no eran monárquicos, en absoluto eran monárquicos, los falangistas nada monárquicos. Los monárquicos le consideraban un traidor al padre, a los derechos dinásticos. La oposición era republicana y la sociedad no lo conocía. Por lo tanto, estaba muy solo, rodeado de un grupo de jóvenes, pues Alfonso Osorio, Marcelino Oreja, que le apoyaban, pero muy poquitos. Y por eso es muy meritorio lo del rey. El rey mandó a Nicolás Franco, Pascual de Povil, sobrino de Franco, a entrevistarse con Santiago Carrillo a París. Si eso se llega a saber desde el punto de vista del régimen, se lo cargan. O sea, no, es que no dura, o sea, no dura. Acaban con él. Y después se entrevistó a Adolfo Suárez con el apoyo del rey y no de Torcuato Fernández Miranda, que le consideraba un disparate total. Adolfo Suárez se entrevistó con Santiago Carrillo en casa de José Mario de Armero, en un chalet que tenía en Pozuelo, Santa Ana. Se entrevistó con Santiago Carrillo con el apoyo del rey. De nuevo, si se sabe en ese momento que Santiago Carrillo está entrevistándose en Madrid con Adolfo Suárez y con el apoyo del rey, ni Adolfo Suárez ni el rey duran nada. O sea, el rey se jugó mucho. Por lo tanto, yo creo que tiene un papel importantísimo en la consecución de la democracia española. Esto es así.
aunque sus andanzas posteriores sean deplorables. A mí me parece especialmente significativo, sobre todo cuando asume ya como rey ante el Congreso y el discurso que hace. En ese momento donde ya se ven visos esas primeras pinceladas de, vamos, que la idea era ir hacia una democracia, y luego, pocos meses después, cuando hace ese primer viaje a Estados Unidos y también lo hace delante del Congreso de Estados Unidos, cuando concede una entrevista, no recuerdo ahora mismo si era la revista Newsweek, me parece, a Newsweek, donde Arnold de Borgrave, diciendo a Carlos Arias es un desastre sin paliativos. Eso es. Pues a pesar de todo, Carlos Arias no dimitió. A pesar de eso, que es una barbaridad, que el rey diga que es tu primer ministro es un desastre, no dimitió. ¿Por qué? Porque estaba amparado por todo el franquismo. Es que el rey todo esto lo hacía serpenteando entre el franquismo. Por eso, una cosa que yo me muero de risa, yo le hice una entrevista a Suárez hace ya, bueno, antes de que se pusiera malito, y no en Antena 3 me dijeron, esto ya no sabe, nadie sabe quién es Suárez, no sé qué, tal, bueno, un disparate. Pero el caso es que la entrevista no salió, no se publicó. Luego se publicó la de María Antonia Iglesias inmediatamente después en Televisión Española y se echaron las manos a la cabeza, pero bueno, yo ya no tenía la culpa. Y en esa entrevista, que no se publicó, hay un momento en que dice Suárez, si yo hago un referéndum, monarquía o república, en ese momento, estábamos hablando de noviembre del 76, gana la república, naturalmente. Y entonces, en Podemos, dicen, o sea, que hubiera podido hacerse un referéndum sobre la monarquía o la república en noviembre del 76. Digo, vamos a ver. En noviembre del 76, todos los centros de poder estaban en el franquismo, estaban ocupados por el franquismo. Las Cortes Generales eran de procuradores franquistas. Por lo tanto, no había ninguna opción de celebrar ese referéndum. Era una manera de hablar, que quería decir que el rey estaba solo. El rey estaba solo. Y hubiera salido la república porque no había nadie que conociera al rey, ni nadie le apoyara. Y entonces Podemos dice, es que hubiera podido cambiar el curso de la historia. Eso significa que no tienen ni idea, pero ni idea de lo que era España, en ese momento. Es decir, el rey serpenteó mucho entre el franquismo para poder salir adelante con una constitución, que fue lo que dijo cuando se constituyeron las Cortes la primera vez, que yo creo que esa es la escena perfecta de lo que es la reconciliación entre los españoles, que es entrando Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri, Alberti, Simón Sánchez Montero, Laureano López Rodó, Fraga, es decir, ahí están, bueno, por supuesto Felipe González, Alfonso Guerra, ahí está toda la España, ahí están las dos Españas que se habían matado. Y esa escena de las Cortes, antes de que entrara el rey, esa me parece a mí que es la fotografía perfecta de la reconciliación de las dos Españas. Están todas en las Cortes, Eso me parece impresionante y por eso me parece una hazaña lo que se consiguió en la transición. Y en ese momento el rey dice, es mi deseo, o es deseo de la corona, no digo es mi deseo de la corona, la elaboración de una constitución. En ese momento lo dice. David. Sí, además has cerrado muy bien esta intervención para darme la oportunidad de preguntarte por el 23F. Porque además parece que en este país es que no hay forma de dejar algo cerrado. Y todavía seguimos que si el elefante blanco, que si el rey estaba en el ajo, que si... Entonces yo quería que nos hicieras un pequeño resumen, porque todo el mundo lo sabe, pero sobre todo la gente más joven saben que el rey estaba allí, han visto el discurso y ya está.
Entonces tenemos esta imagen que has planteado de España se está reconciliando, de Santiago Carrillo, que lo han mencionado varias veces, líder del Partido Comunista, activo en la guerra civil, un señor que fusiló todo lo que había que fusilar, entrando en ese proceso de reconciliación nacional al que has aludido ahora mismo, y de repente, ¡pum!, aparecen los guardias civiles en el Congreso de los Diputados, todo el mundo al suelo. ¿Cuál es el papel del rey en esos momentos, Victoria? Vamos a ver, el papel del rey fue determinante para que el golpe de Estado no triunfara. Te lo explico por qué. El rey habló con todos los capitanes generales, que entonces España estaba distribuida en zonas militares, regiones militares. La región tal, la región tal. Bueno, ahora ya no existe eso, pero entonces estaba distribuida en regiones militares, con un capitán general al frente. Habló con todos los capitanes generales, eran 12 las regiones militares, y casi todos ellos, se pusieron a las órdenes de vuestra majestad. Quiere decirse, a las órdenes de vuestra majestad para lo que vuestra majestad ordene. Quiere decir que si ordena, bueno, pues vamos a ver si esto sale adelante, salen a la calle con los tanques. Y te voy a explicar por qué. Quintana Lacazzi, que era capitán general de Madrid, que fue el que consiguió que la acorazada Brunete, que estaba saliendo de todos los cuarteles, porque la acorazada Brunete estaba rodeando Madrid en los cuarteles distintos, estaba saliendo al Congreso, fue el que consiguió que se volvieran atrás, que se volvieran a cuartelar, porque si la Brunete llega al Congreso, el golpe de Estado triunfa, sin duda ninguna. Quintana Lacazzi, que fue el autor de esta decisión importantísima de la acorazada Brunete, 4 meses después, una periodista que ya no sé si ya habrá muerto, pero yo hace mucho tiempo que no sé nada de ella, María Mérida, que era especialista en cuestiones militares, le entrevistó a Quintana Lacazzi. Luego lo mató ETA, lo asesinó ETA de una manera terrible. Y dijo, 4 meses después, pero si su majestad me hubiera dicho que salga, yo me cuadro y salgo. Salgo quiere decir saco los tanques a la calle. ¿Entendéis? Es decir, Quintana Lacazzi, el autor de que el golpe de Estado, en muy buena parte, no triunfara, dijo, pero si su majestad me hubiera mandado salir, me cuadro y salgo. Es decir, que la majestad lo que hizo fue ponerse del lado de la Constitución y impedir que, salvo Milán del Bosch, y luego ahora hablaremos de Tejero y de Armada, lo que hizo fue parar el golpe. Insisto, si los capitanes generales se pusieron a las órdenes de vuestra majestad, no a las órdenes de la Constitución, a las órdenes de vuestra majestad. O sea que, en mi opinión, el papel del rey fue determinante. Ahora bien, como buen Borbón, le estuvo dando cancha y cuartelillo a Alfonso Armada durante mucho tiempo. Alfonso Armada era odiado por Adolfo Suárez, porque le consideraba un peligro extraordinario, que lo fue. Entonces, Alfonso Armada, sí, Alfonso, sí, claro, lo que tú digas, sí, claro, Alfonso, naturalmente, tal, no sé qué. Eso es muy Borbón, muy Borbón. Y lo que hizo a Alfonso Armada fue organizar un golpe de Estado en el que pretendió presidir el gobierno de concentración. Eso fue lo que le propuso a Antonio Tejero. Lo que pasa es que Antonio Tejero le mandó a tomar viento, por decirlo de una manera fina, a tomar viento en aquel momento, que fue el momento en que Alfonso Armada ya fracasó.
pero tenía intención de subir a la zarzuela para evidenciar que él estaba con el rey. Por lo tanto, que el rey estaba con el golpe. Por eso Sabino estuvo muy listo cuando dijo ni se está ni se le espera. Cuando llamó Torres o Juste, yo creo que se llamó Juste, a la zarzuela. Esto es lo que hay. Es decir, Armada pensó presidir un gobierno de concentración que a Tejero y a Milans del Bosch le pareció una broma. Una broma, claro. No iban a dar un golpe de Estado para tener a Jordi Soletura, a Felipe González en el gobierno. ¿Esto qué es? O sea, que es que ahí hubo de todo. Sí, pero más allá del golpe de Estado en sí, pero es un buen ejemplo de la España que era en ese momento en el que el ejército, siguiendo una tradición española que viene del 19, sigue siendo una herramienta, o hay quien consideraba que el ejército seguía siendo una herramienta de poder político y no una herramienta de defensa. Pero vamos a ver, esto tiene una explicación, no tiene ninguna, pero ETA llevaba matando altos mandos del ejército mucho tiempo, con la intención de que saltara el ejército. Y además, el estado de las autonomías en el alto mando franquista, porque eran franquistas, no nos olvidemos, eran franquistas, todos ellos habían hecho la guerra con Franco. Es que es muy importante esto. El estado de las autonomías les parecía que era exactamente lo contrario que les había encargado el jefe del Estado anterior, que era preservar la unidad de España. En el testamento de Franco no hay más que dos cosas: preservar la unidad de España y apoyar al rey Juan Carlos de Borbón. Estas eran las dos cosas que encargó. Claro, estos que estaban siendo asesinados a mansalva y además consideraban que las autonomías iban a romper España, algunos de ellos decidieron saltar. Y por eso es esta explicación. Y naturalmente, como tú dices, teniendo en cuenta la larga tradición del ejército español de modificar los... Porque además hay un previo al 23F, que es la Operación Galaxia, que luego no se desbarata y tal, pero es decir, que no es una cosa que surja en un momento dado, sino que había lo que se llamó ruido de sables, ¿no? En la prensa de la época se llamaba el ruido de sables. Y hubo un posterior, hubo dos intentos más, del golpe de Estado, hubo dos intentos más. Uno en el año 82, que fue el golpe de Estado de los coroneles, que era cruento, es decir, que pretendían, ¿cómo se llama?, neutralizar al presidente del gobierno y al rey, porque ya se habían dado cuenta de que el golpe de Estado tendría que ser contra el rey, no con el rey, y que fue desmontado por los servicios de información en una operación completamente tremenda. El golpe de los coroneles, vosotros no os acordaréis de los hermanos Crespo Cuspinera. Bueno, pues esos Crespos Cuspinera eran coroneles. El golpe de Estado de los coroneles se iba a dar la víspera de las elecciones de octubre del 82 para impedir que el Partido Socialista ganara las elecciones. Ese golpe de Estado no se sacó a la luz porque Leopoldo Calvo Sotelo, de acuerdo con Felipe González, que era el inminente presidente de gobierno, decidieron echar tierra sobre el asunto para no asustar a un país que estaba demasiado asustado ya con el golpe de Estado del 81. Entonces decidieron... Pero es que hubo otro intento en el 85. En el 85 hubo un intento de unos locos, pero atentos a esto, de poner unos explosivos, esto me lo ha contado a mí Felipe González, no me lo estoy inventando, de poner unos explosivos, una bomba,
en la tribuna del gobierno en el Día de las Fuerzas Armadas que se celebraba en La Coruña. Ahí estaba el rey, la familia real y el gobierno, en pleno. Y entonces intentaron poner una bomba. Lo que pasa es que, de nuevo, los servicios de información lo desmontaron. Y decía Felipe González, me decía a mí, con muy buen criterio, yo lo tengo escrito todo, o sea, no estoy inventando nada. Me decía, tú imagínate en estas condiciones, dicen, esto es la extrema izquierda, que se ha cargado al gobierno y al rey, y ahora mismo entramos y le damos un golpe de Estado. De extrema izquierda y ahora viene la derecha. Es decir, que no solamente el golpe de Estado del 23F no fue el único, sino que hubo dos más. Fíjate cómo la figura de don Juan Carlos lo que hace es cortocircuitar esa dinámica golpista del ejército de los altos mandos. Porque luego de coronel para abajo todos eran ya modernos, ya no habían hecho la guerra con Franco, ya no tal, y son los de la OTAN, o sea, los que están ahora dirigiendo la OTAN. Ya es otro ejército distinto. ¿Y el general Gutiérrez Mellado, Victoria? Porque todos tenemos en la cabeza la imagen esta icónica en el Parlamento cuando se encara con Tejero. Es que era intolerable para él. Claro, un mando. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Que un coronel de la Guardia Civil me va a decir que soy general con mando en plaza. Es decir, le pareció intolerable. Gutiérrez Mellado fue muy ofendido permanentemente por el generalato franquista. Lo despreciaban absolutamente. Perdón, Victoria, por añadir una cosa, porque el general Gutiérrez Mellado es de esa generación de altos mandos que tú comentabas que hizo la guerra. Sí, o sea, claro, vamos, de hecho, me contó a mí una vez, ya muy poco antes de morirse, me dijo, esto es literal, me dijo, bueno, es que el golpe de Estado de 23F fue una chapuza de lo peor. Digo, hombre, ¿y qué golpe de Estado le parece a usted bien? Dice, el que nosotros dimos el 18 de julio. Claro, que Gutiérrez Mellado, todos lo unimos a Adolfo Suárez porque hizo un gran papel, ya nos lo vas a comentar, pero que venía de hacer la guerra, o sea, no... Pero es que él le insultaban porque él había hecho de servicio de información en la guerra, entre los dos lados, en Madrid. Y entonces lo consideraban no de armas, o sea, no de combate. Y entonces lo ofendían muchísimo. Pero el tío aguantó terribles cosas. Aguantó mucho. Victoria, que se nos va el tiempo y no te queremos retener, no queremos abusar de tu paciencia. Porque hemos estado hablando de política, que es a lo que nos vamos todos cuando hablamos de la transición. Y yo quería hacerte una pregunta acerca de la sociedad española y del contexto general, que a veces se nos olvida. Y se nos olvida que la transición tiene lugar al margen de la crisis política y superpuesta a la crisis política, que hay una situación socioeconómica terrible, de hiperinflación, de estanflación, porque tenemos estancamiento e inflación, tenemos las crisis del petróleo. O sea, Suárez se enfrenta, y el primer gobierno de Felipe también, en cierta medida, a una situación socioeconómica absolutamente espantosa. Y yo quería, incluso como española que lo vivió, ¿cómo crees tú qué importancia crees tú que tiene esa dimensión que se nos olvida, que casi nunca la mencionamos? Pues no se nos debía olvidar porque, vamos a ver, la inflación estaba en el 27%. Ojito, cuando se producen los pactos de la Moncloa, la inflación estaba en el 27%. Y los salarios se indexaban no a la inflación prevista, sino a la inflación pasada. Por lo tanto, era un círculo creciente de auténtica locura.
Por eso los pactos de la Moncloa son también una muestra de la reconciliación, cómo todos los partidos políticos y los sindicatos llegan a un acuerdo para bajar esto fue en septiembre y octubre de 1977, para bajar el tono de la economía y para bajar la agitación social, para poder hacer la Constitución en paz. Y todos, UGT, Comisiones Obreras, USO, Partido Comunista, Partido Socialista, aunque el Partido Socialista se resistió al principio, pero no, y todos firmaron los pactos de la Moncloa, que fueron determinantes para hacer la Constitución en condiciones pacíficas, porque el país podía haber explotado de tensión económica. O sea que todos los participantes políticos de esa época, incluidos los sindicales, tuvieron la conciencia de que había que encontrar un punto de acuerdo y de consenso. Y por eso tenemos la Constitución que tenemos. Y todo lo demás son tonterías. Creo que con esta última reflexión nos queda un cierre redondo, así que lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos, Victoria. Gracias a ti y a ti, a los tres. También dar las gracias a Álvaro Petit y a David Sarias. Te recordamos a ti que puedes suscribirte a nuestro programa en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas como YouTube, además de que puedes contactar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @culturpol. Les esperamos dentro de 15 días con el último programa de la serie, donde analizaremos el gobierno de Felipe González y lo conectaremos con nuestra actualidad. Hasta entonces.